primero que nada, contarles un poco cuál es la idea de la charla, de qué voy a hablar. Y, digamos, como ya lo anunció el maestro Gustavo Lea, después me gustaría también que hubiera un intercambio de opiniones, de pareceres sobre las cosas que voy a hablar. Mi idea es exponer cuál es la doctrina de la Suprema Corte en materia de detenciones. Centrarme particularmente en estos dos temas que son la flagrancia y el caso urgente. Si hay tiempo, a lo mejor podría hablar de otros dos temas que están vinculados con esto, como son la doctrina de la Corte sobre lo que se conoce como los controles preventivos y la doctrina de la Corte sobre las órdenes de comparecencia que también se pueden llegar a girar en contra de una persona. Son dos temas adicionales que la Corte ya ha tratado en su doctrina, ¿no? Y que se conectan con este tema, ¿no? Pero mi idea es hablar de la doctrina sobre detenciones por varias razones. Primero, creo que es un espacio inmejorable, digamos, la Procuraduría, el Instituto que se encarga de capacitar al personal que labora en la Procuraduría. Es un lugar inmejorable para hablar justamente de este tema, porque los operadores jurídicos de la Procuraduría pues son los que tienen, digamos, mucho más contacto con este tema de las detenciones en flagrancia y desde luego, por su propia naturaleza, las de caso urgente. Además me interesa este tema particularmente porque creo que es un tema, pues aunque no lo crean, bastante, digamos, desconocido en términos de qué es exactamente lo que ha venido diciendo la Corte, ¿no? Y es desconocido, digamos, si lo comparamos con la situación que ocurre en otros tribunales del mundo, en el sentido de que muchos tribunales, pensemos por ejemplo en la Corte Suprema Norteamericana, pues tienen muchísimos años que empezaron a abordar estos temas y su doctrina es ampliamente conocida, no solo desde luego en la población en general, en los estudios del derecho, sino particularmente en los operadores del sistema de justicia penal, como son fiscales y policías, ¿no? Sin embargo, esto no ocurre de la misma manera en el caso de la jurisprudencia o de la doctrina de la Corte sobre estos temas, y me gustaría, digamos, primero planteando un poco alguna hipótesis de por qué es el caso, ¿no? De que es una doctrina bastante menos conocida, digamos, en relación con lo que ocurre en otros países, con un tema tan importante como son las detenciones. Bueno, una razón, bueno, ahora lo vamos a ver cuando les hable de los precedentes, pero esta doctrina de la Corte, sorprendentemente, yo diría que tiene alrededor de 6 años que se empezó a construir. El primer caso en materia de flagrancia son donde se empezaron a desarrollar los primeros criterios, pues es bastante reciente, ¿no? 6 años para una doctrina de un tema tan importante como este, pues creo que es muy poco. Y es muy poco si consideramos, por ejemplo, que digamos, la actual estructura institucional de la Corte, que hay quien considera que es mucho más parecida a la de un tribunal constitucional, data de 1994, y desde 1994, que es, podemos decir, como la época moderna de la Suprema Corte, pues es hasta hace 6 años, en 2011, cuando se empiezan a tocar los temas de, desde luego, de detenciones, pero yo diría más ampliamente los temas sobre los derechos fundamentales que inciden en el proceso penal. ¿Por qué hay una doctrina, digamos, tan joven en un tema pues tan importante para la sociedad? ¿A qué se debe esto? Bueno, hay distintas explicaciones. Bueno, una cosa también que no he dicho es que la mayoría de estos criterios, y no es que todos, la Corte los ha establecido en una vía procesal muy específica, que es el juicio de amparo. Y esto se conecta con una de las explicaciones que yo mismo propongo de por qué la Corte no se había pronunciado sobre estos temas.
Bueno, la Corte y los tribunales del Poder Judicial Federal tenían hasta hace poco tiempo algunos criterios en materia de amparo que impedían que los propios tribunales se pronunciaran en general sobre derechos fundamentales, pero muy específicamente respecto de los derechos fundamentales que inciden en el proceso penal y más concretamente aún con los derechos fundamentales que tienen lugar o son relevantes cuando se llevan a cabo las detenciones. Entonces, algunos criterios de amparo respecto del cambio de situación jurídica, por ejemplo, o el carácter irreparable de ciertas violaciones, impedían que los tribunales se pronunciaran sobre estas cuestiones sustantivas. Yo creo que en este tema el cambio jurisprudencial, el cambio de criterio más importante es cuando la Corte empezó a señalar que se podían analizar en amparo directo las violaciones procesales, así las denominan, digamos, en la jerga forense, las violaciones procesales que se cometían en la averiguación previa e incluso antes de la averiguación previa. Estas violaciones procesales en realidad son violaciones a derechos fundamentales. Antes no se podían estudiar, a partir de ese cambio de criterio se empezaron a poder analizar, ¿no? Y esto tuvo un grandísimo impacto en términos del desarrollo de la doctrina de la Corte sobre estos derechos fundamentales. Yo les voy a hablar sobre el régimen constitucional de detenciones, pero digamos, no es lo único, ¿no? Podría hablar, por ejemplo, sobre los temas de defensa adecuada en la averiguación previa, asistencia consular, lectura de derechos, y todos los derechos fundamentales en realidad que inciden en el proceso penal. Yo creo que una gran parte de ellos se han podido desarrollar a partir de este cambio de criterio, ¿no? Pero decía yo que me interesa no hablar de todos los derechos fundamentales que inciden en el proceso penal, sino específicamente de los que tienen que ver con detención. Pero ¿por qué son importantes estos derechos? Digamos, desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿por qué sería importante difundir, conocer cuál es la doctrina de la Corte sobre esto? Bueno, porque el régimen constitucional de detenciones, digamos, es una de las garantías que establece la Constitución respecto de la libertad personal de los ciudadanos, ¿no? La idea básicamente es que la Constitución establece los supuestos en los cuales se puede detener, se puede privar de la libertad a una persona, ¿no? Entonces esto ya hace, digamos, que esto sea un tema de interés para todos nosotros. Conocer en qué casos la autoridad legítimamente puede detenernos. Pues esto, digamos, hace que el tema, repito, sea de relevancia o de interés, creo que para todos nosotros como ciudadanos. Pero además tiene una relevancia, digamos, ya desde el punto de vista, diría yo, de la Procuración de Justicia, de la Administración de Justicia y en general del sistema de justicia penal. ¿Cuál es la relevancia? Bueno, la relevancia central tiene que ver con que las detenciones no solo son los actos a través de los cuales, digamos, una persona es llevada, digamos, primero ante el Ministerio Público y luego ante el juez porque se cree que cometió un delito y, digamos, es la manera de que se pueda hacer responsable a esa persona por el delito que se cree que cometió, sino porque también las detenciones en muchas ocasiones son el mecanismo a través del cual se obtiene la evidencia que después se va a ofrecer en un procedimiento penal para acreditar que esa persona estaba cometiendo delito o realizó un delito, ¿no? Entonces, especialmente en el caso de las detenciones en flagrancia, esta es la importancia crucial, ¿no? Las detenciones son el medio a través del cual se recopila la información que va a servir para fincar una acusación en contra de una persona. ¿Y por qué es relevante esto? Bueno, todos sabemos que el procedimiento penal en general es un mecanismo que tiene como finalidad, en esto yo creo que es coincidente la doctrina, la averiguación de la verdad respecto de lo que ocurrió en un determinado
supuesto, ¿no? La averiguación de la verdad en relación con una acusación, pues, de la comisión de un delito, ¿no? El proceso penal sirve para establecer, digamos, qué es lo que ocurrió cuando las procuradurías, las fiscalías sostienen que una persona cometió un delito. Bueno, el proceso penal es digamos, el mecanismo en el que se va a dirimir esa cuestión, ¿no? Y se va a dirimir a través de pruebas, no a través de digamos, supersticiones, ordalías, no, a través de pruebas. Entonces, esas pruebas son las que nos van a permitir conocer qué es lo que ocurrió. Pero, digamos, el problema es que al derecho y al proceso penal en particular no solo le interesa que sepamos o averigüemos qué es lo que ocurrió con esa persona que se está acusando de haber cometido un delito. Al derecho le interesa que esa acusación, ese procedimiento se lleve a cabo de una determinada manera en la que se respeten los derechos fundamentales de la persona. Entonces, al proceso penal no le interesa la verdad a cualquier precio, de cualquier manera, no. Digamos, hay una serie de valores que podríamos decir incluso que son contraepistémicos, porque incluso dificultan la averiguación de la verdad, pero que como sociedad creemos que son importantes. Uno de estos valores, quizás el más importante, es el respeto de los derechos fundamentales de las personas. En suma, la idea es que si a través de las detenciones se va a obtener evidencia que después se va a intentar presentar en los procedimientos, especialmente en el caso de la flagrancia, esa evidencia se obtenga con respeto irrestricto de los derechos fundamentales de las personas. Entonces, digamos, de entrada esto es como yo podría presentarles el marco de mi charla. La función que juegan las detenciones y cuál es la importancia de estas, digamos, no solo para la sociedad en general, sino específicamente para la procuración y la administración de justicia. Paso ahora sí a ocuparme de lo que sería propiamente la doctrina de la Corte sobre las detenciones en flagrancia y en caso urgente. Bueno, en primer lugar, habría que ver, o habría que tener claro cuál es la regulación constitucional de las detenciones en flagrancia. No la doctrina, digamos, no lo que ha dicho la Corte, sino el punto de partida de la Corte, que es, desde luego, el texto constitucional. Primero, me interesa ver el tema de la flagrancia, ¿no? La flagrancia está regulada de la siguiente manera en el artículo 16 constitucional. Dice textualmente: cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Este es el concepto constitucional de flagrancia. Y este es, digamos, el supuesto taxativamente delimitado en el cual se puede detener a una persona en flagrancia: cuando está cometiendo el delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Me parece un texto muy claro que no debería suponer mayores problemas, pero bueno, de todas maneras me interesa contar aquí un poco qué es lo que ha dicho la Corte sobre eso. Y la otra regulación que me interesa es la del caso urgente, que también está en el artículo 16 constitucional. Aquí el artículo dice que solo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave, así calificado por la ley, vean, aquí ya es una primera limitación, solo se pueden ordenar detenciones en caso urgente cuando se trate de delito grave, así calificado por la ley. Aquí es importante, digamos, entender que no hay una definición constitucional de qué es un delito grave y que las legislaciones de las entidades federativas han definido o entendido de manera diferente qué es un delito grave. A veces, sobre todo en el marco del anterior sistema, haciendo un catálogo de los delitos que se entendían que eran graves, y en algunos otros estableciendo que los delitos eran graves en función de la pena, la media de la pena que se preveía para cada uno
delitos. Bueno, una cosa que creo que también debería adelantar desde ahora es que lo que yo les voy a contar de la doctrina de la Corte son todos pronunciamientos que se hicieron en el marco del sistema de justicia penal mixto, el sistema de justicia penal anterior, ¿no? Y entonces, esto también es importante de cara, digamos, a la discusión de lo que podríamos tener posteriormente. Habría que esperar, yo creo, la modulación de esa doctrina en algunos aspectos cuando esta doctrina se traslade a el marco del sistema de justicia penal acusatoria, ¿no? Entonces aquí es una advertencia que creo que es importante hacer. Pero bueno, los requisitos del caso que estaba yo leyendo, que por un lado, las detenciones solo se pueden hacer cuando el delito del que se le acusa a la persona es un delito calificado como grave por la ley, y luego vienen otros requisitos. Ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia. No en cualquier situación, ante el riesgo fundado de que pueda ser, de que se pueda sustraer. ¿Qué quiere decir esto del riesgo fundado? Este es un aspecto muy interesante porque es algo que la Corte no ha, digamos, desarrollado todavía. Y finalmente, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia. Recordemos que las órdenes de detención, en caso urgente, son dictadas por el Ministerio Público. Y por tanto es una cuestión absolutamente excepcional, porque como lo vamos a ver ahora, la regla general es que una detención deba ser decretada por una autoridad judicial, ¿no? Y por excepción, hay algunos supuestos en los que se pueda detener a una persona sin este requisito. Pero bueno, este es el punto de partida del que tenemos que tener en cuenta para entender la doctrina de la Corte, el artículo 16 constitucional. El primer precedente que yo identifico en la línea jurisprudencial de la Suprema Corte sobre el tema de las detenciones, un precedente muy importante, es el amparo directo 14-2011. Este es el primer precedente donde la Corte empieza a desarrollar el concepto constitucional de flagrancia y sienta las bases de lo que sería la doctrina sobre este tema. Vean, repito, el primer precedente en materia de detenciones es de 2011, ¿no? Hace 6 años. Es realmente muy poco tiempo. ¿Qué es lo que dijo la Corte en este asunto? Yo aquí en las diapositivas les voy a presentar algunas de las partes que yo creo que son algunas de las partes más importantes de esos pronunciamientos. Una primera cosa que dijo es que el artículo 16 establece taxativamente los supuestos en los que está autorizado realizar una afectación a la libertad personal, ¿no? Al menos en materia penal, en principio no puede haber otros, ¿no? Sabemos que hay otro tipo de detenciones que no son en materia penal, como son las detenciones administrativas, a las que no estaría haciendo referencia la Corte en este caso. Pero en materia penal, solamente estos supuestos que están taxativamente desarrollados en el artículo 16 son los casos donde se pueden detener justificadamente a una persona. La orden de aprehensión, las detenciones en flagrancia y las detenciones en caso urgente, únicamente. Y luego viene, digamos, el siguiente pronunciamiento. Dice la Corte: por regla general, las detenciones deben estar precedidas por una orden de aprehensión. Esta sería la regla general y lo deseable que ocurriera en la gran mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque una detención por orden de aprehensión es una detención, digamos, que está mediada por una garantía judicial. Es una detención en la cual está siendo autorizada por un funcionario, el juez, que está ahí para velar por la integridad personal de las personas y que no haya arbitrariedad en el caso de su detención. Entonces, esto debería ser, digamos, la regla general. Sin embargo, y no solamente es el caso de México, hay algunas excepciones, porque a veces
digamos, o más bien, no siempre se puede detener a las personas por virtud de una orden judicial, ¿no? Entonces, las constituciones, y es el caso de la Constitución mexicana, contiene algunas excepciones en las cuales se autoriza una detención al margen de las órdenes judiciales. Y la Corte, en este sentido, dice exactamente que los casos de flagrancia y urgencia son excepcionales, por tanto, dado que la regla general es la orden de aprehensión. Ahora bien, en esta doctrina de la Corte, una de las primeras cosas que se hace es una definición o un concepto de lo que es el delito flagrante. Uno podría decir que esto ya estaba en la Constitución, lo que acabamos de leer que dice el artículo 16 constitucional. Pero de todas maneras, la Corte profundiza un poco lo que dice el artículo 16 y propone una definición o un concepto de delito flagrante. Vean lo que dice. Dice, un delito flagrante se configura cuando y solo cuando se está cometiendo actual y públicamente. Esto es muy importante entenderlo, y aquí no lo pongo, pero otra de las cosas que dijo la Corte en la sentencia, utilizó una figura diciendo que el delito flagrante es como algo que brilla, algo que puede ser observado por todos, algo que está ocurriendo, digamos, en el ojo público. Eso es el delito flagrante, cuando el delito se está cometiendo actual y públicamente, ¿no? Esto parece una obviedad, pero ahora vamos a ver cuál es la relevancia de esto. Tiene una importancia muy grande en otros precedentes que la Corte estableció posteriormente. Y dice, y en consecuencia, una detención en flagrancia no es aquella en la que se detiene con fundamento en una simple sospecha sobre la comisión de un delito. Para detener en flagrancia no basta la simple sospecha. Tiene que haber evidencia de que se está cometiendo el delito. Esto tiene que ser algo observable, ¿no? Algo que se pueda percibir, si ustedes quieren, por los sentidos, ¿no? No basta de que yo crea que esta persona me parece sospechoso y por eso lo detengo. Uno pensaría que esto también es una obviedad, ¿no? Pero bueno, otra vez esto no es gratuito, ¿no? Responde a prácticas que desgraciadamente pues también hemos tenido en nuestros sistemas jurídicos, ¿no? Las prácticas de las detenciones arbitrarias. Bueno, una vez que estableció esto, la Corte va a precisar un poco más lo que supone el supuesto de detención en flagrancia, ¿no? Por un lado, primero estableció el concepto de flagrancia y ahora nos va a hablar de las detenciones en flagrancia. ¿Cuándo se puede dar una detención en flagrancia? Dice la Corte, interpretando desde luego el artículo 16 constitucional en dos supuestos. Un primer supuesto, vean, cuando se observa directamente al autor del delito cometer la acción en ese preciso instante. Esto es en el iter criminis. Cuando se observa que se está cometiendo. Sin embargo, digamos, aquí hay un problema, ¿no? De entrada yo aquí adelanto un elemento que yo creo que haría falta que la Corte lo considerara de una manera un poco más profunda en su jurisprudencia y que ha sido inexplorado hasta ahora, ¿no? Vean, bueno, sabemos que hay muchos tipos de delitos, ¿no? Delitos como el secuestro, ¿no? Son delitos que se están cometiendo de manera permanente. Pero hay otro tipo de delitos que la dogmática penal denomina delitos instantáneos, ¿no? Se cometen en un momento, se actualizan y, digamos, lo que ocurre posteriormente ya no tiene que ver con la comisión del delito, sino probablemente con un acto de fuga o de ocultamiento de la evidencia de que se comete ese delito, otra cosa. Pero el delito es instantáneo, se consuma en un determinado momento. ¿Qué tipo de delitos son estos? Bueno,
delitos como el homicidio, delitos como el robo, son delitos instantáneos, ¿no? Cuando se configura el robo, cuando ocurre el desapoderamiento de una cosa mueble con ánimo de dominio, en ese momento, ¿no? Cuando se configura el homicidio, cuando se comete, bueno, cuando se priva de la vida de una persona, en ese momento, en ese instante, después ya no se está cometiendo. Pues ven, aquí habría un problema. Si solo pudiéramos hacer detenciones en flagrancia cuando se observa directamente al autor del delito cometer el mismo, bueno, en todos aquellos casos donde no se haya observado a la persona cometer, por ejemplo, un delito instantáneo, sería muy complicado justificar una detención con posterioridad, ¿no? Y esta es la razón por la cual la Constitución y luego la Corte, en su jurisprudencia, ha establecido el segundo supuesto. Bueno, no solo cuando se observa que lo está cometiendo, sino vean, cuando se persigue al autor del delito que se acaba de cometer, ¿no? Cuando empieza una persecución de un delito que ya se cometió, pero digamos hay cierta continuidad y existen elementos objetivos que hagan posible identificarlo, ¿no? Vean cómo aquí la doctrina ya no habla de que se tenga que haber observado, que la persona que lo detenga tenga que haber observado que se cometió el delito, sino que haya elementos objetivos que permitan o hagan posible identificar a la persona y corroborar que en el momento inmediato anterior se encontraba cometiendo el delito. Este es claramente el caso de los robos, ¿no? Pongamos de los robos que ocurren en el metro, sale corriendo la persona y le dice al policía que está afuera que la acaban de robar. El policía y le da al policía la media de filiación, las características, la vestimenta de la persona que cometió el robo. Bueno, el policía en ese momento va a comenzar una persecución, pero el policía no vio a la persona cometer el delito, ¿no? Si solo tuviéramos el concepto de flagrancia, de que se tiene que haber observado a la persona cometer el delito, tendríamos muchos problemas para combatir a través de los instrumentos de la seguridad pública, por ejemplo, este tipo de delitos que se acaban de cometer y las personas que realizan las detenciones, normalmente policías, no observaron la comisión del delito. Pero vean, la doctrina sí establece algún requisito. Tiene que haber elementos objetivos que permitan identificar a la persona y además que permitan establecer que se acaba de cometer el delito. En un ejemplo como el que les acabo de poner, ¿cuáles serían esos elementos objetivos? Pues claramente la declaración de la persona que le dice al policía que lo acaban de robar y que le dice, me robó una persona que estaba vestida así, con ciertas y determinadas características, ¿no? En ese momento comenzará una persecución y si esta persecución no es interrumpida, esto puede concluir con una detención en flagrancia, ¿no? Y una detención que sería válida de acuerdo con los parámetros que establece la doctrina de la Corte. De todas maneras, aquí se los estoy presentando, digamos, de una manera muy sencilla, pero todo esto que les acabo de narrar también tiene muchos problemas, ¿no? Y si hay oportunidad, voy a incidir un poco más adelante en esos problemas. ¿Qué es otra cosa que dijo la Corte? Bueno, que para la detención en flagrancia decía, no basta la sospecha. Y aquí vienen algunas consideraciones que es muy importante destacar. Vean lo que dice la Corte. Dice, la policía no tiene facultades para detener ante la sola sospecha de que alguien pudiera estar cometiendo un delito, ¿no? El clásico caso donde el policía ve a una persona que le parece muy sospechosa, ¿no? Por su vestimenta, por su actitud, y eso lleva al policía a realizar un registro de la persona y supongamos que le encuentra evidencias de algún delito. Pongamos, por ejemplo, que esa persona tenía droga en una cantidad mayor a la que podría poseer para consumo personal. Bueno,
en un caso como ese, es cierto que la persona estaba en flagrancia de un delito, pero no era una flagrancia que fuera observable. El delito no era públicamente apreciable por nadie, ni por el policía. Pero el policía, uno diría, tuvo la intuición de que estaba cometiendo el delito porque la persona es sospechosa y acertó. Bueno, la Corte ha dicho que esto no está protegido por la Constitución. Esos aciertos de la autoridad en base a sospechas no están protegidos. Porque, ¿cuál es el valor detrás de una consideración como esta? Bueno, si permitiéramos a los policías, digamos, la posibilidad de estar acertando de acuerdo con las características de las personas que les permiten parecen sospechosas, esto podría llevar a muchas arbitrariedades, ¿no? Creo que no es el caso de México, pero en otros países, por ejemplo, es muy común que las policías tengan ciertos comportamientos, por ejemplo, hacia ciertos grupos étnicos o hacia ciertos grupos, digamos que tienen algunas características físicas determinadas, y aunque esas pesquisas que hacen los policías hacia esos grupos étnicos o esas personas con ciertas características, como pudiera ser, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, las personas que tienen apariencia de ser musulmanes, por ejemplo, ¿no?, que traen un turbante o cosas con las que los oficiales identifican a los musulmanes, aunque esas pesquisas puedan resultar efectivas, porque después puede ser que esas personas efectivamente estuvieran cometiendo un delito, también se traduce en un trato discriminatorio hacia esas personas que son estigmatizadas en muchos casos como potenciales delincuentes sin que haya una razón evidente para esa indagación o esa estigmatización, ¿no? Entonces, esto es lo que está detrás de un pronunciamiento de la Corte como este, ¿no? No creen que es simplemente el afán de la Corte por dificultar el combate en el delito, porque uno diría, bueno, si el policía tuvo una sospecha y esa sospecha al final resultó que era cierta, pues ¿qué hay de malo? Bueno, lo que hay de malo es que por cada vez que acierta, seguramente habrá muchos casos en los que se equivocó, y en esos casos en los que equivocó, la detención, el registro de esa persona, pues fue una detención o un registro arbitrario, ¿no?, porque no había ninguna razón evidente para hacerlo. Me interesa mucho entonces destacar esta consideración. La policía no tiene facultades para detener ante la sola sospecha de que alguien pudiera estar cometiendo un delito o de que estuviera por cometerlo. También este es el otro tipo de sospecha. Es que yo creo que vas a cometer un delito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me parece que por tu apariencia es probable que lo vayas a cometer. Bueno, esto puede conducir, repito, a cuestiones como de estigmatización hacia cierto grupo de personas. Yo lo he visto, por ejemplo, en algunos contextos de detenciones, por ejemplo, a automóviles porque tienen placas de Michoacán o porque tienen placas de Chihuahua, ¿no? Porque es sospechoso, porque ¿qué andará haciendo por aquí una persona de Michoacán? No va a ser de la familia, ¿no? Bueno, estos son el tipo de cosas que queremos proteger con este tipo de criterios. Pero además dice la Corte, tampoco se puede detener para investigar. Es cierto que detener para investigar puede ser una forma pues bastante eficiente. Bueno, yo no sé si lo cometiste, pero te detengo y te investigo. Si no lo hiciste, te voy a dejar ir, ¿no? Y bueno, a lo mejor puede llevar a muy buenos resultados. El arraigo de alguna manera es una forma de detener para investigar. Bueno, el problema es que, otra vez, detener para investigar es una cuestión que está en clara tensión con los derechos fundamentales de las personas. Investiga con todas las herramientas que tiene, y si crees que la persona cometió un delito, entonces sí deténlo. No lo detengas para después investigar, ¿no? Y dijo también lo siguiente, la Suprema Corte. Bueno, esto tampoco lo he dicho, pero estas sentencias de las que les voy a hablar son doctrinas de la primera sala, ¿no? ¿Vale? La segunda sala también es Suprema Corte y el Pleno también es Suprema Corte, pero bueno, digamos, el órgano especializado en materia penal es la primera sala y es básicamente el órgano que ha desarrollado prácticamente toda la doctrina sobre los derechos fundamentales en materia penal en los últimos 6-7 años.
Decía entonces que la primera sala o la Suprema Corte dijo que si la persona no es sorprendida al momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después, entonces claramente no es admisible que la autoridad prensora detenga y sorprenda al inculpado y después intente justificar esa acción bajo el argumento de que la persona fue detenida mientras se cometía el delito, ¿no? Esto es lo que dijo la Corte. La referencia a una actitud sospechosa, nerviosa o cualquier motivo relacionado con la apariencia, vean, de una persona no es causa válida para impulsar una detención amparada bajo el concepto de flagrancia, ¿no? El clásico de que es que estaba vestido como un pandillero, ¿no? Entonces por eso lo detuve, ¿no? No queremos ese tipo de cosas, ¿no? La gente se puede vestir como lo de la gana, lo que nos interesa es que la gente no cometa delitos, ¿no? Y eso solo lo podemos saber si tenemos pruebas de que los está cometiendo. Bueno, y después del amparo que les comenté, vino una cadena de amparos en donde la Corte reiteró este criterio sin desarrollarlo prácticamente ya en ningún aspecto. Y después, en 2004, vino este asunto del cual les voy a hablar ahora, que es el amparo directo en revisión 3623-2014, donde la Corte hace como una reconstrucción de toda su doctrina sobre detenciones y establece algunas claves que son muy importantes de cara al futuro. Es más, me atrevo a decir que algunas de las cosas que dijo aquí son muy importantes de cara a la aplicación de esta doctrina en el marco del nuevo sistema de justicia penal. ¿Qué cosas dijo la Corte? Bueno, la Corte, repito, hizo una reconstrucción de lo que había hecho en los precedentes anteriores y trazó con mucha mayor nitidez esta distinción que yo les pongo aquí en la diapositiva, que es una distinción crucial para entender cómo opera el régimen constitucional de detenciones, que es la distinción entre lo que es el concepto de flagrancia y la evidencia sobre la existencia de flagrancia. Son cosas totalmente distintas, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo juegan. Distintas pero relacionadas, desde luego. Dijo la Corte lo siguiente, esto es muy relevante. La función de los jueces no consiste exclusivamente en verificar si la persona detenida efectivamente se encontraba en flagrancia, ¿no? Esto no puede ser la función exclusivamente de los jueces. Desde luego que es importante que las personas que son detenidas en flagrancia efectivamente estén en flagrancia, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema al que quería responder la Corte con esta idea? Bueno, básicamente al hecho de que había muchas detenciones o registros de personas que en un primer momento eran arbitrarios porque no había razones ni para detener ni para registrar a la persona, pero una vez que se hacía el registro se comprobaba que la persona efectivamente estaba cometiendo el delito. Piensen, los casos más evidentes son en los casos relacionados con posesión o portación de objetos que constituyen delitos. Portaciones de armas, portaciones, por ejemplo, de narcóticos, ¿no? El policía tiene la corazonada, la sospecha de que la persona vende droga, pero no tiene ninguna razón para pensar en realidad que realmente esa persona vende droga, y lo detiene y lo registra, y en ese momento encuentra la droga. Flagrancia. La persona está en posesión de la flagrancia, y durante mucho tiempo los jueces y los tribunales mexicanos validaron este tipo de detenciones. Este tipo de detenciones únicamente ponían énfasis en esta situación, en la pregunta de si la persona efectivamente se encontraba en flagrancia, y la respuesta es sí, sí se encontraba en flagrancia, y por tanto la detención es correcta. Digamos, con la nueva doctrina de la Corte se hace una distinción que va a dar una respuesta negativa a casos como estos. Dice la Corte:
El escrutinio judicial también debe comprender el análisis de la evidencia que se tenía antes de realizar la detención. No solo importa que la persona esté cometiendo el delito, sino que más importante aún es cuáles son las razones que tiene el agente que detiene para pensar que se está cometiendo el delito. Dicho de otra manera, cuál es la evidencia, cuáles son las pruebas de que sabía antes de realizar la detención que se estaba cometiendo el delito. Esto es sumamente importante. En la anterior aproximación, digamos, había como un examen retrospectivo de la detención. Lo único que me interesa saber es si efectivamente estabas o no cometiendo el delito. En esta nueva aproximación de la Corte dicen, no, sí me interesa saber si estabas cometiendo el delito, pero me interesa primero saber cuáles eran las razones, cuál era la evidencia que tenía quien te detuvo para pensar que se estaba cometiendo el delito. Antes de que se realice la detención, antes, ¿no? Porque solo de esa manera vamos a poder determinar si la detención es o no arbitraria, ¿no? ¿Qué dice la Corte Económica? Dice lo siguiente: la constitucionalidad de una detención en flagrancia, por tanto, no depende exclusivamente de que la persona detenida efectivamente se haya encontrado en flagrancia. No depende exclusivamente de eso. Los jueces deben examinar la manera en la que se descubre o conoce la comisión de un delito flagrante. Y decía yo que esto es también muy importante de cara al futuro, porque, como saben, en el nuevo sistema de justicia penal existe ahora un momento diseñado en el proceso penal para que se lleve a cabo el control judicial de las detenciones. Esto supone que en el anterior sistema no había control judicial de las detenciones. Bueno, la verdad es que en realidad no se hacía. No había una etapa procesalmente diseñada, incluso con ese nombre, y en realidad esto es algo que no hacían los jueces cuando recibían, digamos, a las personas que eran puestas o consignadas por el Ministerio Público después de haber sido detenidas en flagrancia. Y en el mejor de los casos, cuando se llegaba a hacer, digamos que esto era un examen pues bastante laxo, ¿no? Entonces, vean, ahora en el sistema de justicia penal de corte acusatorio tenemos una diligencia. La primera diligencia que se realiza con el imputado cuando es, digamos, consignado con detenido, es la diligencia del control de la detención, ¿no? Entonces, de entrada, esto ya va a tener un impacto, o debería tener un impacto muy claro en cómo se realiza ese control de la detención en el marco ya del proceso penal acusatorio. Pero repito que esta doctrina no fue creada en ese marco. Pero bueno, recapitulando, lo que dice la Corte entonces es que no importa solo que se esté cometiendo el delito, sino que antes interesa saber, o que los jueces examinen, cuál es la manera en la que se descubrió o se conoció la comisión de un delito flagrante. En consecuencia, dice la Suprema Corte, vean, si no existe evidencia que justifique la creencia de que al momento de la detención se estaba cometiendo o se acababa de cometer un delito flagrante, debe decretarse la ilegalidad de la detención, ¿no? ¿Y por qué nos interesa todo esto, digamos, en términos de lo que estamos discutiendo? Bueno, porque fíjense, si se declara la ilegalidad de la detención, esto va a suponer, digamos, entre otras cosas, también puede suponer la libertad de la persona, dependiendo de en qué momento se examine esto, pero sobre todo, esto va a suponer que si a esa persona se le, digamos, encontró evidencia del delito, ¿no? Supongamos que a la persona se le encontró un cadáver en su cajuela, ¿no? Bueno, si la detención no está justificada, ese cadáver, por ejemplo, tendría que excluirse del material probatorio. O sea, las consecuencias son gravísimas en términos de
la impunidad que eso puede generar. Por eso requerimos que los operadores jurídicos, especialmente la policía de proximidad, la policía de seguridad pública, la policía municipal, conozca perfectamente esta doctrina, porque una actuación deficiente de ellos puede traducirse en que una persona que haya cometido un delito no pueda ser juzgada ante los tribunales, porque si la detención es ilegal, la evidencia con la que se le detuvo tendrá que ser excluida y no podrá ser utilizada para, digamos, llevarlo a juicio y establecer una condena, ¿no? Esta realmente es la importancia central en términos de procuración e impartición de justicia de este tema, ¿no? Que la investigación y las detenciones lleven a cabo con respeto a los derechos fundamentales para que esto no se traduzca en impunidad, ¿no? Básicamente esta es la preocupación. ¿Por qué es importante distinguir entre el concepto y la evidencia de la flagrancia? Yo creo que ya con lo que he hablado ahora ya un poco se puede ver la importancia de esto. Bueno, la Corte además lo dijo en este asunto que les estoy platicando, lo dijo de una manera muy clara. Dijo, esta aproximación al problema, y cuando habla de esta aproximación al problema yo creo que se refiere a esto, digamos, a la distinción entre el concepto de flagrancia y la evidencia sobre la flagrancia. Esta aproximación al problema impide que en retrospectiva se puedan justificar como legítimas detenciones, como legítimas detenciones en flagrancia aquellas que tienen en su origen registros ilegales a personas u objetos o entradas ilegales a domicilios que una vez realizados proporcionan la evidencia de la flagrancia, ¿no? No hay duda, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, el caso en el que se entra a un domicilio y resulta que en ese domicilio estaba secuestrada una persona, ¿no? Se estaba cometiendo el delito de secuestro. Bueno, si la entrada a ese domicilio no está justificada, ¿no? Si no es con una orden de cateo o con alguna de las otras justificaciones que la Corte ha construido jurisprudencialmente, pues toda la evidencia que se pudiera utilizar, que se haya recabado producto de esa entrada ilegal al domicilio, no va a poder ser utilizada. Y uno dirá, bueno, pero es que sí se estaba cometiendo el delito, ¿por qué excluir la prueba? Bueno, porque fue obtenida con violación a los derechos fundamentales, ¿no? En un caso como el que les comento, entre otros, el delito, el derecho a, digamos, la privacidad de las personas dentro de su domicilio, ¿no? Es un derecho que, digamos, solo se puede afectar si es con una orden judicial. Esta es la importancia, yo creo que tiene la distinción que hace la Corte, porque, digamos, el hecho de que se pueda hacer esta distinción, pues permite, digamos, tener un respeto mayor, un cuidado mucho más escrupuloso en, digamos, los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Entonces, la idea es que no se puedan justificar retrospectivamente estas detenciones y que cuando se llevan a cabo las detenciones, en ese momento haya razones para pensar que se está cometiendo el delito. Antes de hablarles del caso urgente, me gustaría hacer alguna reflexión respecto de esto que acabamos de ver, de la flagrancia y algunos, digamos, retos o cuestiones de interés que se presentan, sobre todo hacia el nuevo sistema de justicia penal. Yo creo que el reto principal, digamos, es cómo adecuar esta doctrina, ¿no?, al nuevo sistema, ¿no? Porque va a haber algunos problemas muy evidentes, ¿no? Pero yo creo que la doctrina de la Corte, al menos este último precedente, puede apuntar algunas líneas que puedan ser desarrolladas en el futuro en esa
en esa lógica. ¿Cuál es uno de los problemas que yo observo? Bueno, un problema, digamos, es que en un sistema como el que les acabo de contar que existe, donde hay una audiencia al principio del proceso que se denomina la audiencia de control de detención, donde se discute si la detención fue en flagrancia, podría dar la impresión de que en el nuevo sistema vamos a estar discutiendo muchas veces lo mismo, porque al principio, cuando se lleva a cabo el control de la detención, vamos a discutir si la detención fue en flagrancia o no, pero fíjense cómo en los casos de detenciones en flagrancia, lo que se va a discutir en el juicio oral es exactamente lo mismo, ¿no? Se va a discutir, por ejemplo, si la persona efectivamente traía o no la droga, si la persona efectivamente traía o no el arma, ¿no? Uno podría decir, bueno, aquí hay duplicidad o va a haber duplicidad de discusiones, porque lo vamos a discutir al principio en el control de detención y luego en el juicio oral vamos a volver a discutir lo mismo, porque en los casos de flagrancia la comisión del delito pues se realizó en flagrancia y es lo que se va a volver a discutir en el juicio oral. Yo creo que lo que hay que tener claro es que se van a discutir cosas diferentes, ¿no? Vean, en el control de la detención, yo creo que lo que se tendría que discutir es esto que dice la Corte: si al momento en que se realizó la detención había razones para pensar que se había cometido un delito, ¿no? Y lo que vamos a discutir ya en el juicio oral no es eso, sino es si efectivamente se había cometido un delito. Les pongo un ejemplo para ilustrar esta distinción. Es un caso que además vio recientemente la Corte. Era un caso donde un vehículo estaba, me parece que era en Baja California, un vehículo estaba detenido estaba detenido, digamos, en el costado de la carretera. Había un vehículo detenido. Pasa una patrulla de seguridad pública y ven que muy cerca del vehículo había una persona de pie y alcanza a apreciar que al lado de esa persona había un cuerpo, ¿no? Un cuerpo sin vida. Bueno, después comprobaron que era un cuerpo sin vida de una persona, ¿no? Entonces, la patrulla se detiene, interroga a la persona desde luego no dice que él haya privado de la vida a esta persona, pero ¿qué es lo que observa la policía? Bueno, la policía observa que ahí hay un cadáver, que esa persona estaba al lado de él, y además observa, digamos, como un rastro de la cajuela que va de la cajuela del automóvil a donde está el cuerpo, lo cual le da la impresión a la policía de que el cuerpo fue sacado de la cajuela y luego arrastrado hasta ese punto. La persona es detenida, digamos, con el argumento de que la detención era en flagrancia, ¿no? Entonces, uno diría, bueno, la persona, el policía tenía razones para pensar que se acababa de cometer un delito. Bueno, yo creo que tenía razones para pensar que se había cometido un delito, no sé con qué, digamos, temporalidad previa, pero sí tenía razones para pensar eso, ¿no? Bueno, lo que se supo después es que el delito no se acababa de cometer. El cuerpo tenía sin vida, me parece que 2 o 3 días, ¿no? Entonces, vean, si hubiéramos analizado retrospectivamente esa detención, uno diría, la detención no fue en flagrancia, porque el delito no se acababa de cometer. Pero vean, la analizamos con ventaja, la analizamos retrospectivamente con la información que tenemos, digamos, después, ¿no? Yo creo que esa no debería ser la idea del control de las detenciones, y lo que dijo la Corte en este asunto apunta a que, digamos, lo que tenemos que ver en el control de las detenciones es cuál es la evidencia que se tenía en el momento previo a la detención con parámetros de razonabilidad
justificar ese tipo de detenciones. Porque vean, este caso que les comento es el caso de un delito instantáneo. El homicidio es un delito instantáneo, ¿no? Entonces, en realidad, el delito ni se estaba cometiendo, ni se detuvo inmediatamente después de cometerlo. Si nosotros juzgáramos retrospectivamente este caso con el concepto de flagrancia, no con el concepto de la evidencia sobre la flagrancia, pues la detención tendría que ser ilegal. ¿Y ven cuáles serían las consecuencias de esto? Pues que el cadáver no pudiera ser utilizado en el juicio oral, ¿no? ¿Y ustedes han visto una condena por homicidio sin cadáver? Bueno, es complicadísimo que pueda haber una condena por homicidio sin cadáver, ¿no? Entonces, vean, aquí hay un problema que creo que se puede ir atenuando con la profundización de este criterio que ya está ahí en la jurisprudencia de la Corte. Y en un caso como el que les comento también, vean cómo después en el juicio oral ya no importa esto, ya no importa si el policía tuvo o no razones para creer si se acababa de cometer un delito. No, lo que importa es que se haya cometido un delito, punto. Entonces, aunque después se revelara que no había flagrancia, eso no haría ilegal la detención, no se excluiría el material probatorio y se podría, digamos, fincar responsabilidad penal a la persona en un caso como este, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho destacar este criterio porque creo que, por un lado, es un criterio poco conocido, pero yo creo que además refleja una sensibilidad de la Corte, contrariamente a lo que es la opinión generalizada o la opinión de mucha gente sobre la Suprema Corte, de que, digamos, le interesa únicamente, y digo, dicho de forma maniquea, proteger los derechos humanos de los delincuentes. No, yo creo que este es un claro ejemplo donde la Corte establece una doctrina que es sensible a los problemas que puede generar de impunidad otro criterio distinto. Otro criterio distinto, por ejemplo, sería considerar que en un caso como ese la detención fue ilegal porque en retrospectiva podemos decir que el delito no se acaba de cometer, no se estaba cometiendo ni se acababa de cometer, ¿no? Entonces este es un precedente interesante por esa doble cuestión, ¿no? Por un lado, poco conocido, creo que puede ser muy útil su desarrollo en el nuevo sistema de justicia penal. Y por otro lado, yo creo que muestra esa especial sensibilidad que sí que está en muchos precedentes de la Corte, donde, digamos, también tiene muy presente que sus criterios no pueden servir, digamos, para justificar la impunidad, ¿no? Entonces, yo creo que lo deseable sería que la Corte siguiera profundizando este criterio, ¿no? Bueno, y para terminar, quiero hablarles muy brevemente del caso urgente y después quizás podamos tener algún intercambio de puntos de vista sobre lo que he estado hablando. El primer caso donde la Corte establece su doctrina sobre el caso urgente es un caso de 2014. Muchísimo tiempo menos todavía que su primer pronunciamiento sobre flagrancia. Y aquí en este primer caso va a establecer una doctrina que también resulta muy importante otra vez para proteger a las personas de las detenciones arbitrarias. Y que es muy importante que los operadores jurídicos, especialmente los agentes del Ministerio Público, conozcan, porque otra vez, si no conocen la doctrina y luego esta doctrina es aplicada por los tribunales, esto puede tener como consecuencia que le excluyan en el juicio pruebas que sean muy relevantes para poder, digamos, hacer responsable a esa persona. ¿Qué es lo que dijo la Corte? Bueno, una cosa que parece obvia, pero que no es tan obvia porque no se desprende de la literalidad del propio artículo 16 constitucional, es que el caso urgente es un supuesto de detención que necesariamente debe estar precedido de una orden del Ministerio Público. ¿Qué quiere decir esto de que debe estar precedido?
Bueno, ¿qué es lo que pasaba, o lo que pasa incluso todavía muchas veces, ¿no? Que el Ministerio Público primero detiene a la persona y después le dicta la orden de caso urgente, ¿no? Materialmente detiene a la persona y después, otra vez en retrospectiva, pretende justificar la detención con una orden de caso urgente. El primer punto que dice la Corte, no. La orden de detención por caso urgente tiene que ser previa. Tiene que ser previa a la detención material. Y ya hay muchos casos donde la Corte ha declarado detenciones ilegales cuando el Ministerio Público primero detuvo y luego estableció la orden. Bueno, debe estar precedida de una orden del Ministerio Público en la que se cumplan sustantivamente 3 requisitos establecidos en el artículo 16 constitucional. Yo me voy a centrar unas pequeñas reflexiones en uno de ellos, y los otros no me parece que planteen tantos problemas desde el punto de vista probatorio. Que se trate de un delito grave. Obviamente esto depende, al menos en el sistema anterior, dependía de lo que dijeran los códigos procesales en concreto, porque les decía yo, hay distintos sistemas para establecer, o había distintos sistemas para establecer cuando un delito era grave. Había a veces en los que el legislador establecía un catálogo de delitos que entendía que eran graves, otras veces decía que eran delitos graves los delitos cuya pena rebasara una determinada cantidad de años, ¿no? La media aritmética de la pena. Entonces, ese no supone tanto problema. Que exista riesgo fundado de que el inculpado se fugue. Este es mucho más problemático y es en el que me quiero detener, pero simplemente menciono el otro. Además, que por razones extraordinarias no sea posible el control judicial previo. Estas razones extraordinarias, pues el artículo 16 habla de que tienen que ser razones que tengan que ver con el lugar o la hora en la que se pretende decretar la detención, lo cual también resulta un poco extraño porque parece complicado que hoy en día no haya juzgados de guardia en los cuales se podría pedir una orden de detención por la hora, o que por el lugar no se pudiera acceder a un determinado lugar. Pero bueno, la Constitución lo sigue estableciendo y la Corte pues lo ha interpretado así. El que me parece más interesante y que no ha desarrollado adecuadamente todavía la Corte tiene que ver con la idea de que exista riesgo fundado de que el inculpado se fugue. Este es un hecho que se tiene que probar para poder decretar la orden de la detención por caso urgente. Un hecho que se tiene que probar, ¿no? ¿Cómo se prueba que hay un riesgo de que el inculpado se fugue, ¿no? Una primera cuestión que hay que advertir, que el riesgo de fuga, a diferencia de la gran mayoría de los hechos que se prueban en los procedimientos judiciales, no es un hecho que está en el pasado, no es un hecho que ya ocurrió. El riesgo de fuga es una predicción, ¿no? Un hecho, por decirlo de algún modo, futuro. Entonces, ¿y cómo se prueban los hechos futuros? ¿No? Bueno, una primera pregunta es si esto realmente es objeto de prueba. Toda la literatura, o la gran mayoría de la literatura, al menos la literatura moderna de argumentación en materia de prueba, parten de la base de que los hechos que hay que probar están en el pasado. Bueno, el riesgo de fuga es un hecho que está en el futuro, ¿no? ¿Cómo sabemos que el inculpado se va a fugar? Bueno, ahí hay todo un tema, digamos, para desarrollar criterios de cuándo podemos establecer que una persona está en un riesgo de fuga. Y este tipo de hechos relacionados con el riesgo de fuga, además, no solo son relevantes respecto de la orden de caso urgente, son quizás aún más relevantes en las medidas cautelares como la prisión preventiva, porque uno de los hechos que se tienen que probar para que en el nuevo sistema los jueces decreten la medida cautelar de la prisión preventiva es el riesgo de fuga, y es exactamente el mismo problema, ¿no? Entonces, aquí hay un déficit en la literatura procesalista, filosófica, de argumentación,
sobre el estudio de este hecho, un hecho futuro. ¿Cómo lo probamos? Yo creo que podrían ensayarse algunos criterios, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, que algunos hechos de la persona, algunos hechos pasados, pueden ser relevantes para establecer que en el futuro se va a fugar. Por ejemplo, el caso más evidente y más sencillo, si una persona en el pasado se sustrajo de la justicia o pretendió evadirla, bueno, en un caso presente, si ya previamente lo hizo, creo que podemos hacer una inferencia válida de que es más probable que lo vuelva a hacer si ya en el pasado lo hizo, ¿no? Pero eso sería solo una idea, ¿no? El punto, y sobre lo que quiero llamar la atención, es que este tipo de hechos, los hechos futuros, el riesgo de fuga, es un hecho que requiere ser analizado desde el punto de vista de la teoría de la argumentación en materia de prueba, y que hace mucha falta pensar sobre este tipo de hechos, porque yo creo que también es uno de los problemas que están teniendo los fiscales en el nuevo sistema para que les decreten las medidas de prisión preventiva, porque es exactamente el mismo hecho. Quería únicamente llamar la atención sobre que ese es un tema que hace falta desarrollar. Pero lo otro que también hizo la Corte es repetir esta distinción entre el concepto de caso urgente y la evidencia sobre la actualización de los supuestos de caso urgente. No es lo mismo, ¿no? Y hay que distinguirlo. Dice la Corte, otra vez, los jueces no deben limitarse a comprobar que en el caso concreto se reúnen los tres requisitos que actualizan el caso urgente. O sea, no deben analizar retrospectivamente si en el momento en el que ellos están decidiendo se colman los supuestos del caso urgente. No, tienen que analizar si al momento en el que el Ministerio Público dictó la orden, si en ese momento había evidencia para considerar que se reunían los requisitos del caso urgente, ¿no? Esta es la manera en la que se tendría que realizar otra vez el control de la detención en caso urgente, en mi opinión, siguiendo, digamos, esta línea que ya abrió la Suprema Corte en este asunto, ¿no? No importa si ahora que yo estoy analizando la cuestión se reúnen los requisitos del caso urgente, más bien lo que necesito saber es qué evidencia tenías tú en el momento que dictaste la medida para creer que se habían actualizado los supuestos. Y fíjense, haciendo esta distinción, además, podemos tener un estándar también mucho más laxo respecto de este punto. ¿Cuál es la evidencia que tiene el Ministerio Público? No se trata de que efectivamente se hayan colmado de una manera clarísima todos los elementos, sino de que haya elementos, razones para que el Ministerio Público pudiera pensar, por ejemplo, que había riesgo de fuga. Pongamos que esas razones posteriormente se revelan incorrectas, que no, en realidad no había un riesgo. Bueno, pero no importa, porque lo que yo tengo que evaluar como juez no es si ahora, si era correcta esa decisión, sino si en el momento en el que se tomó había elementos para pensar que era correcto, ¿no? Entonces, básicamente estas son las cuestiones sobre las que les quería yo hablar, que son por un lado los precedentes donde la Corte ya empezó a desarrollar los supuestos constitucionales de detenciones, y luego algunos de los últimos asuntos, particularmente este, donde además ha dado como una reinterpretación de los primeros precedentes, reinterpretación que creo que puede ser muy útil de cara a los retos que nos plantea el nuevo sistema de justicia penal. Entonces, por mi parte dejaría esta parte de la charla hasta aquí, y pues estaría a sus órdenes si quieren intercambiar puntos de vista o hay alguna pregunta que quieran que responda. Muchas gracias a todos.